Me llamo Aurelia y tengo 25 años. Trabajo en un puesto creativo en una empresa de software aquí en Florida. En la superficie, mi vida podría parecer bien organizada, como si lo tuviera todo resuelto, pero si miras más de cerca, las cosas en casa son mucho más complicadas de lo que parecen. Hace aproximadamente un año, el mundo de mi familia se puso de cabeza. El negocio de mi papá se declaró en bancarrota sin previo aviso, tomándonos a todos por sorpresa. La estabilidad financiera que antes dábamos por sentada se desmoronó de la noche a la mañana. Desde entonces, regresé a mi ciudad natal para vivir con mis padres y mi hermana menor, Amara. Ahora, mi sueldo es el principal sustento que mantiene a flote a mi familia. Prácticamente cubro casi todos los gastos. Una noche, estábamos sentados en la sala cuando mi mamá mencionó casualmente los planes para la cena. Aurelia dice que quiere chuletas de cerdo para la cena de mañana, anunció, mirándome. Suspiré en silencio, sintiendo el peso de la tensión financiera. Realmente estamos quedándonos sin dinero para el súper, dije. Ni siquiera podemos comprar carne de cerdo ahora. ¿Podrían ayudar un poco más con el presupuesto para la comida? Mi voz dejó ver mi frustración. Amara, que estaba sentada frente a mí, de repente intervino con un tono molesto. Hermana, no estás dando suficiente dinero para la comida, dijo cruzándose de brazos. Sus palabras me dejaron atónita. ¿Qué quieres decir?, pregunté, a la defensiva. Ya estoy dando 7,000 pesos al mes, eso debería ser más que suficiente para todos. Pero Amara solo se burló. Los precios están más altos ahora. 7,000 pesos ya no son suficientes para una familia de 4 personas, dijo despectivamente. La ira empezó a hervir dentro de mí. Bueno, tal vez podrías conseguir un trabajo y ayudar a pagar el súper tú misma, solté molesta. Ya estoy dando más de lo que puedo y ¿aún te quejas? Antes de que pudiera decir algo más, mamá intervino, poniéndose inmediatamente del lado de Amara. Es difícil encontrar trabajo, dijo con tono comprensivo. Sus palabras hicieron que un amargo resentimiento surgiera en mi pecho. Sabía la verdad, Amara ni siquiera estaba buscando trabajo. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa, viendo su celular o la televisión, y mi mamá la consentía dándole parte del dinero que yo proporcionaba como dinero de bolsillo. No pude contenerme más. Ya basta, dije con firmeza. Si es tan difícil manejar las cosas aquí, ¿por qué no vendemos esta casa y nos mudamos al pueblo de la abuela? Quizás podríamos trabajar allá y realmente salir adelante. Pero mamá rechazó la idea de inmediato. De ninguna manera, dijo, moviendo la cabeza. La abuela vive en Miami, donde tiene un restaurante italiano muy popular. Mudarnos allá significaría comidas gratuitas y trabajo estable. Pero la abuela es muy estricta, especialmente con la preparación de su comida, y mi mamá siempre ha chocado con ella por eso. Incluso mi papá se unió a la conversación diciendo, ¿por qué siempre tenemos que correr con la abuela por ayuda? Deberíamos mantenernos por nuestra cuenta. Sus palabras me hicieron hervir la sangre. ¿Mantenernos por nuestra cuenta?, repetí, incrédula. Soy la única que está de pie aquí, estoy trabajando tiempo completo, pagando prácticamente todo, mientras Amara ni siquiera quiere buscar un trabajo de medio tiempo. ¿Cómo es justo eso? Sugerí que Amara al menos buscara un trabajo de medio tiempo mientras resolvía sus planes a largo plazo. A sus 23 años, no era descabellado esperar que contribuyera, aunque fuera un poco. Pero mamá descartó mi sugerencia de inmediato. Amara ayuda en la casa, argumentó. No tiene tiempo para un trabajo de medio tiempo. No lo podía creer. Ayudar en la casa no era lo mismo que cargar con el peso financiero de toda una familia. Y sin importar lo que hiciera, parecía que mamá y papá estaban decididos a ponerse del lado de Amara. Estaba confundida. ¿De qué hablas?, pregunté, completamente desconcertada. Nunca he visto a Amara hacer nada de trabajo en la casa. Mi papá rápidamente intervino, tratando de defenderla. Amara lleva los platos al fregadero después de las comidas, lava su propia ropa, y a veces, incluso me da masajes en los hombros. Lo miré fijamente, incrédula. Las tareas domésticas que estaban elogiando eran cosas básicas que hasta un niño podría hacer. Mientras tanto, yo era la que me levantaba temprano cada mañana para cocinar el desayuno para toda la familia y empacar el almuerzo de mi papá antes de irme al trabajo. Además, me encargaba de todas las finanzas del hogar. Manejaba nuestros impuestos y aún así me hacía cargo de la mayor parte de los gastos familiares. Pero nada de eso parecía importar. No importaba cuánto contribuyera. Mis padres siempre parecían favorecer a Amara. Esto no era nuevo, había sido así desde que éramos niñas. Mientras que a la gente le decían que era bonita, Amara siempre fue vista como más encantadora y elegante. Por eso, nuestros padres la trataban de manera diferente, como si fuera especial.
Probablemente la mayoría de las personas me dirían que me mudara y dejara todo esto atrás, pero no era tan sencillo. Había razones importantes, que me mantenían atada a esta casa, al menos por ahora. Así que me quedaba, cargando el peso de mi familia sobre mis hombros todos los días. Un día, pasaron algunos días sin darme cuenta de que Amara se había ido de la casa. Al principio pensé que había salido como siempre, pero luego pasaron varios días y ella aún no regresaba. La sospecha se instaló en mí y me preguntaba dónde podría estar. Luego, una noche, cuando regresaba del trabajo y me dirigía a mi habitación, escuché a mis padres hablando en la sala. Sus voces eran bajas, pero escuché lo suficiente como para detenerme en seco y escuchar. Lo que escuché me dejó atónita. No puedo esperar a ver los recuerdos de Luisiana, dijo mi mamá, con tono emocionado. Amara tiene mucha suerte, relajándose en hermosas playas, comiendo en restaurantes elegantes. Me encantaría ir a Luisiana también, agregó mi mamá con un suspiro soñador. Tal vez deberíamos planear un viaje allá la próxima vez. Eso estaría bien, estuvo de acuerdo mi papá. Ya no pude quedarme callada. Entré en la sala, confundida. Espera, ¿de qué estás hablando? ¿Estás diciendo que Amara está en Luisiana ahora? Mis padres levantaron la vista, sorprendidos por mi reacción. Sí, es cierto, dijeron casi al unísono. Parpadeé, atónita. ¿Pero cómo? Pregunté. Ella no tiene dinero. Yo he estado recortando mis propios gastos solo para ahorrar para esta familia. Oh, Amara ganó un viaje en una rifa, explicó mi mamá con una gran sonrisa. Siempre ha tenido suerte con esas cosas. Me quedé sorprendida, pero traté de dejarlo pasar. Ganar un viaje en una rifa parecía una explicación razonable y no quería armar un escándalo. Aún así, un nudo de incomodidad se instaló en mi pecho. Al día siguiente, cuando iba al trabajo, no pude sacarme de la cabeza la sensación de que algo no estaba bien. Recibí una llamada inesperada de una compañía de tarjetas de crédito. Como rara vez uso mi tarjeta, estaba curiosa pero no demasiado preocupada. Sin embargo, cuando el representante me informó sobre los cargos altos realizados en mi tarjeta durante los últimos 4 días, me quedé atónita. No recuerdo haber hecho ninguna compra grande recientemente, dije, sintiéndome inquieta. ¿Cuánto se gastó? La respuesta del agente de servicio al cliente me golpeó como un tren de carga. Se han cargado aproximadamente 177,000 pesos en los últimos 4 días. Por un momento, no pude respirar. Entonces lo comprendí, sabía exactamente quién estaba detrás de esto. Tenía que ser Amara, claro. Ella podría haber ganado un viaje gratis que cubriera el hotel y el vuelo, pero aún necesitaría dinero para todo lo demás, recuerdos, comidas, compras y actividades. Furiosa, la llamé de inmediato. Contestó en el segundo tono. ¿Qué está pasando, Amara? Explícate, exigí, con la voz fría y firme. Oh, hola, hermana, me sorprende que hayas llamado. Pensé que estarías esperando tus recuerdos, respondió con una risa, completamente indiferente. Deja de hacer bromas, le respondí. Has estado usando mi tarjeta de crédito sin preguntar, ¿verdad? Ni siquiera intentó negarlo. ¿Te diste cuenta? Dijo con indiferencia. Fue un accidente. Mi enojo aumentó. ¿Un accidente, Amara? Usar la tarjeta de alguien sin permiso es un robo. Ella soltó una ligera risa. Relájate, hermana, es solo familia. Realmente necesitas aprender más sobre las dinámicas familiares. ¿Cómo pudiste gastar 177,000 pesos en solo 4 días? Grité. Es una cantidad absurda de dinero. Suspiró, como si yo fuera la que no estuviera razonando. Bueno, el vuelo y el hotel tal vez fueron gratis, pero todo lo demás no lo fue. Tuve que pagar por comida, compras, actividades, ya sabes, lo divertido. Fui a unos restaurantes geniales. Compré algunos artículos de marca y tomé taxis a todas partes. Se sumó antes de darme cuenta. No podía creer lo que estaba escuchando. Gastar tanto dinero es una locura. Amara, ¿qué estabas pensando? ¿Por qué estás tan enojada? Respondió, sonando genuinamente confundida. Usé la tarjeta porque iba a caducar pronto. Eso es todo. Relájate, hermana. Te dejo la factura a ti. Y así, colgó, con un tono alegre y despreocupado. Me quedé allí, mirando mi teléfono en incredulidad. Amara había gastado 177,000 pesos de mi dinero en 4 días y actuaba como si no fuera nada. Más tarde, intentó llamarme varias veces, pero la ignoré. Incluso dejó un mensaje de voz. Creo que metí la pata esta vez. Estuve tan tonta. Su tono era tan casual que no pude evitar reírme amargamente. No parecía entender lo grave que era esto. Cuando llegué a casa esa noche, mis padres me recibieron cálidamente, como si todo estuviera normal.
Bienvenida de nuevo, dijeron con sonrisas. No pude aguantarlo. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos?, pregunté, con la voz temblando de ira. Amara está en una situación difícil, dijo mi mamá, con voz preocupada. ¿Por qué detuviste la tarjeta?, preguntó mi papá, frunciendo el ceño. Lo miré, incrédula. ¿Por qué?, repetí. Porque ella usó mi tarjeta sin permiso. La compañía de tarjetas me llamó sobre los cargos. Me detuve, demasiado enojada para continuar. ¿Cómo no podían ver lo mal que estaba esto? Su calma solo profundizaba mi frustración. Cancelé la tarjeta de inmediato. Aparentemente, Amara había intentado usarla de nuevo después de que fuera bloqueada, y cuando la transacción falló, entró en pánico. Frustrada, siguió llamándome, pero yo continué ignorándola. Sin más opciones, recurrió a nuestros padres para pedir ayuda. Tu hermana está en problemas, atrapada en otro estado, ¿y no la vas a ayudar?, preguntó mi mamá, con voz llena de decepción. La miré, incrédula. ¿Hablas en serio? El hecho de que seamos familia no significa que esté bien cargar 177,000 pesos a la tarjeta de crédito de alguien más sin permiso. Mi mamá negó con la cabeza, claramente desaprobando. No creo que deba ser tan insensible, dijo, con un tono lleno de juicio. ¿Cómo puedes ser tan fría? Por eso nunca vas de viaje. Amara planeaba comprarnos recuerdos a todos. ¿Cuál es el problema? Me quedé allí, atónita. Una vez más, se estaban poniendo del lado de Amara, aunque ella claramente estaba equivocada. Era exasperante ver cómo tan fácilmente justificaban su comportamiento. Ustedes dos son increíbles, dije, elevando la voz. ¿Cómo pueden pensar de esa manera? ¿Están hablando dormidos durante el día? Amara está allá disfrutando sin una sola preocupación, y aún esperan que sea comprensiva y reflexiva. Cansada, saqué mi teléfono y puse el mensaje de voz que Amara me había dejado. Su voz sonó fuerte y sin disculpas. Haz que la tarjeta sea usable otra vez, tacaña. Las tarjetas de mamá y papá ya están al máximo y no las puedo usar. Qué barata eres. Ni siquiera me das dinero para el viaje, qué inútiles son. La habitación quedó en silencio mientras el mensaje sonaba. Las caras de mis padres se pusieron pálidas. Su enojo hacia mí rápidamente se transformó en shock. Se miraron con pánico antes de correr a su cuarto a revisar sus tarjetas. Unos minutos después, los escuché gritar. Curiosa, me acerqué para ver qué estaba pasando. Sus rostros estaban rojos de frustración e incredulidad. No puedo creer que Amara haya usado mi tarjeta sin preguntar, murmuró mi papá, furioso. Después de todo lo que hemos hecho por ella, así es como nos lo paga. Hasta se llevó el libro de banco y todas nuestras tarjetas, agregó mi mamá, su voz temblorosa y herida. Me siento tan traicionada. Crucé los brazos y me apoyé en el marco de la puerta, con tono frío. Oh, ¿no se suponía que era un gesto amable de Amara comprarles recuerdos? Ustedes dijeron que ella pensaba en ustedes y trataba de divertirse por su bien, ¿verdad? Ellos bajaron la mirada, con expresiones llenas de arrepentimiento. Mi mamá murmuró, sí, eso pensábamos. Pero nuestro dinero sigue seguro, ¿verdad?, añadió, con un toque de desesperación en su voz. Ver cómo cambiaron tan rápidamente de actitud ahora que sus propias finanzas se vieron afectadas, me dio una punzada de decepción. Bueno, dije, levantando una ceja. ¿Por qué no aumentan el límite de la tarjeta de crédito y pagan el saldo? Dejen que Amara siga usándola para todos los recuerdos que planea comprarles. Eso no es posible, respondió mi mamá, negando con la cabeza tristemente. Ya no tenemos ahorros. ¿Qué vamos a hacer? Amara está atrapada allá sin dinero para comida ni nada. Hubo un largo y pesado silencio antes de que mi papá se volviera hacia mí, con la voz suave y suplicante. Aurelia, por favor, empezaremos de nuevo. Prometemos trabajar juntos para apoyar a esta familia. Por favor, ayuda a Amara. Me reí amargamente, sin poder contener mi sarcasmo. ¿Trabajar juntos para apoyar a esta familia? ¿Eso incluye realmente apoyarme a mí también? Conmovida por mis palabras, mi mamá de repente se arrodilló frente a mí, con el rostro marcado por el arrepentimiento. Por un momento, me quedé atónita, sin saber cómo responder, pero ese sentimiento rápidamente fue sustituido por una mezcla de incredulidad y amargura. Solté una risa amarga. ¿No es un poco tarde para pedir disculpas ahora?, pregunté, con un tono cortante, pero mi mamá siguió suplicando, su voz temblando de sinceridad. Te juro que voy a cambiar, dijo. Voy a hacer todo lo posible por apoyar a todos de aquí en adelante. No volveré a hacerle daño a ti ni a Amara. A pesar de todo lo que había sucedido, no pude evitar reírme de lo absurdo de la situación. Después de que mis padres se retiraron a su cuarto, saqué mi tarjeta de crédito y me quedé mirándola, aún sin saber qué hacer a continuación. Unos días después,
Encontré otra tarjeta de crédito con fecha de vencimiento válida que aún no se había usado. Con una expresión tranquila, me acerqué a mis padres y les dije, ¿por qué no le dan esta tarjeta a Amara? Mejor aún, ¿por qué no hacen un viaje familiar a Luisiana? Todos la pasarán increíble. Mis padres se entusiasmaron con la idea. De inmediato contactaron a Amara, y pronto todos estaban emocionados mientras planeaban el viaje. Incluso ayudé a reservar sus vuelos en línea, observando en silencio mientras discutían felices sobre sus vacaciones próximas. Sonreí para mí misma, con mis verdaderas intenciones cuidadosamente ocultas. Una vez que todo estuvo listo, hice una llamada telefónica privada a un número en particular. 5 días después, cuando mis padres y Amara regresaron de su viaje, Amara me saludó con una gran sonrisa. Hermana mayor, muchas gracias por dejarnos disfrutar de Luisiana. Es raro que vengas a recogernos. ¿Esperabas recuerdos? Perdón, no compré nada. Sus actitudes despreocupadas dejaban claro que lo habían pasado de maravilla, y que ya se habían olvidado de mostrar gratitud genuina por mi ayuda. Al ver esto, supe que era hora de ejecutar mi plan. No pude contener mi emoción. Parece que todos se divirtieron mucho. ¿Fue ese el último gran momento de sus vidas? Amara frunció el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir con último? Sonreí casualmente. Bueno, he decidido vender la casa. Ya está todo arreglado. Ya envié nuestras pertenencias a un nuevo lugar, y alguien vendrá a recogernos. Sus rostros se pusieron pálidos mientras procesaban mis palabras. Mis padres y Amara me miraron incrédulos antes de correr hacia la puerta principal, donde vieron el letrero de «Se vende», clavado firmemente en el jardín. ¿Qué es esto? ¿De verdad vendiste la casa?, exigieron, sus voces subiendo en shock y pánico. Me mantuve firme, mirando sus expresiones asombradas. En realidad, la venta ya está completa, expliqué. Un agente inmobiliario finalizó todo mientras ustedes estaban fuera. La casa y el terreno ahora le pertenecen a otra persona. El rostro de mi papá se puso rojo de rabia. No puedes vender la casa por tu cuenta. Eso es ilegal. Esta casa le pertenece a tu papá, no a ti, agregó mi mamá, con la voz temblorosa de ira. Me mantuve calmada. Oh, ¿de verdad?, dije, levantando una ceja. Parece que te molesta, pero, ¿y si te digo que la casa y el terreno están en mi nombre? Se congelaron, mirándome incrédulos. ¿Cómo es posible?, preguntó mi mamá, con la voz casi en un susurro. Crucé los brazos, mi tono firme. Papá, ¿recuerdas hace unos años cuando no pudiste pagar los impuestos de la propiedad y viniste a pedirme ayuda? Acepté cubrir los costos, pero solo con una condición, que la propiedad de la casa y el terreno fuera transferida a mi nombre. Firmaste los papeles en ese entonces, ¿recuerdas? La expresión de mi papá cambió al recordar aquel momento. Ah, es cierto, murmuró, su enojo reemplazado por la comprensión. No dejé esta casa todo este tiempo porque ya estaba a mi nombre. Continué, solo estaba esperando el momento adecuado para sacarlos a todos para poder venderla. No fue fácil encontrar el momento perfecto, ya que siempre estaban alrededor, pero con ustedes fuera en Luisiana, finalmente tuve mi oportunidad. Todos respiraron hondo, el peso de mis palabras calando en ellos. El shock y la traición eran palpables. ¿Cómo pudiste hacer esto?, susurró Amara, su voz temblorosa. Como mencioné antes, dije, mi tono firme, ya todo está resuelto. Es momento de que priorice mi libertad, tanto financiera como mental. He pasado suficientes años cargando con esta familia. Ahora, tendrán que resolverlo por su cuenta. Hablé con calma. Ya envié su equipaje a su nuevo lugar. No tienen que preocuparse. Pronto llegará un transporte para llevarlos allí. ¿Transporte? ¿Qué quieres decir?, preguntó mi mamá, todavía confundida. La abuela los está esperando. Está muy emocionada de verlos. Respondí con una pequeña sonrisa. Espera, ¿la abuela?, preguntó mi papá, su voz temblando ligeramente. ¿Te refieres a nuestra mamá? Sí, confirmé, hablé con ella, y aceptó recibirlos. Incluso me dijo que enviara su equipaje por adelantado. Prepárense, van a estar haciendo pizzas y limpiando en el restaurante de la abuela todos los días. Mis padres y Amara se veían horrorizados. Amara gritó, no podemos ir con la abuela, no queremos. ¿De veras?, respondí, levantando una ceja. Pueden hacer lo que quieran, pero sin casa ni trabajo. ¿Cómo piensan vivir? Y no olviden esa enorme deuda de la tarjeta de crédito. ¿De qué estás hablando?, preguntó mi mamá nerviosa, su rostro palideciendo. ¿Pensaron que la tarjeta estaba a mi nombre?, pregunté, observándola detenidamente. Deberían haberlo revisado. La tarjeta está en nombre de otra persona. No puede ser, susurró mi mamá, su rostro volviendo aún más pálido. Sacó la tarjeta y revisó el nombre.
Sus ojos se abrieron. Espera, ¿esta tarjeta está a nombre de Amara? Exactamente, respondí con calma. La tarjeta de crédito que les di era la que encontré en la habitación de Amara. Fue su primera tarjeta cuando consiguió su primer trabajo, pero renunció poco después, así que nunca se usó. Amara dio un suspiro, dándose cuenta de lo que eso significaba. ¿Qué? Gasté demasiado. ¿Qué se supone que haga ahora? Gritó, desesperada. Bueno, dije encogiéndome de hombros, ya que la tarjeta está a nombre de Amara, no le queda otra opción que pagarla. Y todos tendrán que trabajar duro en el restaurante de la abuela para cubrir su estancia y mantenerse fuera de problemas. Amara protestó, pero mis padres, al ver que no tenían otra opción, guardaron silencio. Sabían que no les quedaba más que esperar la llegada de la abuela. Cuando ella llegó, los llevó a su casa y restaurante en Miami, bajo la estricta supervisión de la abuela, y con la ayuda de su experimentado personal, aprendieron lo que significaba trabajar duro. Incluso derramaron algunas lágrimas mientras enfrentaban la disciplina que la abuela exigía. Poco a poco, fueron pagando los 177,000 pesos que Amara había cargado a mi tarjeta de crédito, mientras la abuela se aseguraba de que cumplieran. La abuela también tomó una parte de los sueldos de mis padres para ayudar a cubrir los gastos que había pagado por ellos. En cuanto a mí, me mudé a un departamento acogedor más cerca de mi trabajo. Por primera vez, podía vivir sola de nuevo. Mi nueva vida era tranquila, y disfrutaba del silencio y la libertad. Ya no tenía que preocuparme por las demandas o quejas de los demás. Una tarde, mientras estaba en mi balcón viendo la puesta de sol sobre la ciudad, sentí una profunda sensación de alivio. Finalmente, estaba libre del peso que había cargado durante tanto tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar con facilidad, pero también había un pequeño atisbo de soledad, un vacío que persistía a pesar del alivio. En ese momento, mi teléfono sonó, miré la pantalla y dudé al ver el nombre de la abuela. Contesté. Hola, abuela, respondí. Su cálida voz llegó a través de la línea, llena de su habitual fuerza. ¿Cómo estás, querida? Estoy bien, respondí, sonriendo un poco al darme cuenta de lo bien que se sentía escuchar su voz. Qué bueno, dijo ella, su tono reconfortante, como asegurándome de que había tomado las decisiones correctas. En realidad, quería hablar contigo sobre Amara y tus padres. Están empezando a cambiar, especialmente Amara, continuó la abuela, está ayudando mucho más con el trabajo, y tus padres están empezando a reflexionar sobre las cosas. La escuché en silencio, oyendo tanto preocupación como determinación en su voz. Aurelia, sé que ha sido difícil para ti, creo que entiendo un poco cómo te sientes. La familia puede ser una carga pesada a veces, pero también es algo que debemos tratar de apoyar. Espero que puedas perdonarlos algún día. Me quedé en silencio, absorbiendo sus palabras. Ella añadió, no hay prisa, tómate tu tiempo y piénsalo bien. Lo entiendo, abuela, respondí suavemente, me tomaré mi tiempo y pensaré en todo. Colgué el teléfono, mirando la ciudad. El sol acababa de ponerse por el horizonte, y las luces de la ciudad empezaban a encenderse mientras la oscuridad se asentaba sobre el skyline. Un torbellino de emociones me invadió, enojo y tristeza, pero también una pequeña chispa de esperanza. De regreso en mi habitación, mis ojos se posaron sobre una vieja foto familiar, Amara y yo, aún jóvenes, sonriendo junto a nuestros padres. Recordé los días felices que una vez compartimos y sentí un punzón de añoranza. Ojalá las cosas pudieran volver a esos tiempos, pero la realidad se impuso, recordándome cuánto había cambiado todo. A medida que pasaron las semanas, mi vida se asentó en un ritmo constante. Tomé nuevas responsabilidades en el trabajo, liderando un proyecto, y en mi vida personal, me sentí más realizada. Una tarde, justo cuando terminaba mi trabajo por el día, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido. Después de una breve duda, contesté. Hola, soy Aurelia. Una voz suave y vacilante respondió, soy yo. Amara. Amara, ¿qué pasa? ¿Algo sucedió? Pregunté, sorprendida. Ella hizo una pausa antes de responder. Su voz diferente, más suave y humilde que nunca. Lamento llamarte de repente. En realidad, quería preguntarte si podríamos encontrarnos en persona. Hay algunas cosas de las que me gustaría hablar. Dudé. ¿Por qué quieres encontrarte? Su voz, aunque temblorosa, era tranquila y sincera. Hermana, quiero disculparme de todo corazón. Sentí que solo decirlo por teléfono no expresaría completamente lo que siento. Por eso quiero verte en persona para decirte realmente y sinceramente que lo siento. Al escuchar la honestidad en su voz, escuché en silencio. Si te resulta muy difícil reunirte conmigo, lo entiendo, continuó, solo quiero respetar lo que sientas. Después de un momento,
Finalmente respondí, está bien. Nos vemos el próximo domingo a las 3 de la tarde, en el café cerca de la estación. De verdad, eso me hace tan feliz. Gracias, hermana, dijo Amara, sonando aliviada. Después de colgar, respiré profundo, tratando de organizar mis pensamientos. No estaba segura si reunirme con ella era la decisión correcta, pero en el fondo, esperaba que pudiera llevarnos a algo positivo. Cuando llegó el domingo, llegué al café antes de lo planeado. Sentada en una mesa, sentí una mezcla de nerviosismo y anticipación. Mi corazón latía rápidamente mientras el tiempo parecía detenerse. Finalmente, la puerta del café se abrió, y Amara entró. Se veía diferente. Su rostro estaba libre de maquillaje, su ropa era simple y, sobre todo, sus ojos reflejaban una sinceridad que no había visto antes. Se acercó a mi mesa lentamente y comenzó a disculparse tan pronto como se sentó. Hermana, estoy verdaderamente arrepentida, dijo, su voz llena de pesar. En ese momento, pude sentir un cambio real en ella. Por un segundo, no supe cómo responder. Amara, comencé, pero ella siguió hablando, su voz temblorosa mientras contenía las lágrimas. Trabajar en el restaurante de la abuela me hizo darme cuenta de cuánto dependía de ti, dijo. Te di por sentada todos estos años. Finalmente entiendo lo difícil que ha sido para ti, siempre poniendo a los demás primero y nunca pensando en ti misma. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro mientras hablaba, derramando sus arrepentimientos y disculpándose repetidamente. Contó cómo se había apoyado en mí sin darme cuenta del peso que había cargado. Incluso abrió su corazón sobre su relación con nuestros padres y las valiosas lecciones que aprendió trabajando con la abuela. La escuché en silencio, absorbiendo todo lo que decía. Con cada frase, el enojo y la tristeza que había llevado durante tanto tiempo empezaron a desvanecerse. Sus palabras trajeron un alivio que no esperaba. Finalmente, después de que terminó, respiré profundo y dije, gracias, Amara. He tomado tus palabras en serio. Pasamos horas poniéndonos al día, hablando sobre lo que había sucedido en nuestras vidas y los desafíos que estábamos enfrentando. Esta conversación abierta me pareció un paso importante para reconstruir nuestra relación. Al prepararnos para irnos, Amara me entregó un sobre. Dentro estaba el dinero que había ahorrado trabajando duro en el restaurante de la abuela. Esto es solo el comienzo, dijo, mirándome a los ojos. Seguiré haciéndolo mejor. Sosteniendo el sobre, sentí una cálida sensación de orgullo por la persona en la que Amara se estaba convirtiendo. Meses después, visité la casa de la abuela nuevamente, donde me reuní con mis padres. Cada uno ofreció disculpas sinceras, y pude ver que ellos también habían cambiado, al igual que Amara. Esa noche, todos compartimos una comida familiar, un momento raro y reconfortante.